El libro 7x7 del doctor Ángel Luis Fernández es un libro fenomenal. La verdad que yo lo he leído 3 veces, por eso lo tengo así todo viejito. Es un relato de los 7 renacimientos en esta esfera de Esdejehue, un ser de luz procedente de la 13ª dimensión que ha convivido con distintas humanidades de aquí de la Tierra. Desde hace aproximadamente 1 millón de años, en su periodo terrestre lo encontramos coordinando la instalación de las primeras colonias como filósofo en uno de los grandes imperios de la antigüedad, gran visir de un faraón femenino, dirigiendo el proyecto Chindayán en Palestina, intelectual, físico-químico, matemático y mago en la Europa medieval, impulsor de uno de los más importantes documentos gráficos de los últimos tiempos y como alguien extremadamente polifacético en la actualidad. Este libro te llena, te fascina, porque te va llevando en todas sus efusiones, iniciando desde que él llegó. Da una explicación grande de lo que es el renacimiento, porque él no le llama reencarnación, que serían pues sus 7 reencarnaciones aquí, y que no han sido juntas todas, sino que fueron, por ejemplo, la primera duró miles de años para regresar, entonces no han sido seguidas. Pero en la explicación de quién es él podemos entender por qué él da un relato sobre todo lo que pasó y por qué trabaja con su equipo de Aftar. Voy a leer un poquito de esa explicación desde Esdejehue para que podamos entender un poquito la misión que él tiene y que él aquí la escribe o la describe. Es menester que se tenga la plena claridad de que los cimbres de los seres no son una ofrenda ni un invento. No se trata de algo a quien a alguien se le haya ocurrido. La mitología de los griegos se convirtió en algo en algo politeísta, porque los que la interpretaron después consideraron dioses por separado a aquellos cuya historia no fue borrada en el cambio geológico de aquellos a los que fue revelado su cimbre en el final de la Atlántida. En los siglos venideros es posible que los cimbres que se están develando en la actualidad sean asimismo considerados dioses, porque ellos recibirán esa información de los fluidos que están quedando en las mallas ionosféricas o archivos de los recuerdos, así como en las piedras, en el agua, en el aire de lo que nos rodea en la actualidad. Si esta esfera no se destruye, ellos tomarán de nuevo los cimbres de alguno de sus mercedes y de algunos otros que ya están en los soles, de otros más de los que ya están en la esfera y de algunos que están repartidos por el cosmos, y empezarán a adorar a esos seres, a los que consideran deidades. Ello es perfectamente posible y de nuevo sucederá, porque así ocurrió con los dioses que hubo en las diversas mitologías de la tierra, que los consideran un mito, un invento, una leyenda en la actualidad. Cada uno de ellos tiene una función definida, no solo del ser del que habremos de hablar. El ser interior de cada criatura tiene una misión en la tierra en distintos niveles de experiencia. En este caso, la vitería física se llama Ángel Luis Fernández. Así le llamaron sus padres y así denominaron a su vitería y a su materia. Pero la forma de como Chassis llamó a aquella porción correspondiente al Mahatma, o sea, el Abel, aquel al que Caín lanzó a la tierra, que vive o vivía en alguna área de la tierra, en alguna región del mundo, que es el venerable Mahatma Esdejehue, ya había sido develado en anterioridad, pero no se había leído en público. A este venerable ser, la función le fue impuesta en el cosmos para llevar a efecto cuando fue creado en absoluto, antes de que se rebelara contra las fuerzas de la oscuridad y antes de que se lanzara en una guerra intelectual contra ellas o como una porción del arsenal utilizado contra dichas fuerzas, porque sepan sus mercedes que arropa el traje de aureola que cubría a los combatientes corresponden a seres, a criaturas de alta luz,
las armas dialécticas, al fuego mismo que ellos emitían en el fragor de las batallas contra los jares de las energías yuxtapuestas en porción. Y fue porción, y son seres que sus mercedes ignoran y desconocen. Sus mercedes ni siquiera son conscientes de la obra negra. La obra negra es una construcción que no tiene paredes, pero que se está ejecutando a distintos niveles de realidad. Hasta ahora se está sentando las bases de dicha obra sobre la tierra y se conoce a este lugar el que hay que construirlas. ¿Sí? Y habla del venerable Mahatma Eddejewe, que fue puesto en el cosmos para llevar a efecto la plasmación de las palabras de dioses. Y los Elohines de la creación crearon dioses. Este Mahatma, cuando fue creado, era encargado de hacer que las palabras de los demás dioses se pudiesen cumplir en lo creado, porque Dios crea con la palabra. Si Dios ordenaba y ordenaba, hágase la luz, establece un orden para que así sea, pero el ser que hace posible que eso pueda suceder, que fue creado para esa función clave, es Eddejewe. Es curioso que etimológicamente en los idiomas de la tierra significa ser, Dei significa Dios, Jewe es verbo, es decir, ser la palabra de Dios en lo creado. No se trata de que ellos necesiten hablar, sino que es otro ser el encargado de que los dioses puedan convertir su idea y pensamiento en realidad concretas. Pero este ser es el que hace que la orden que los dioses impulsen con su palabra frente a otros sea ejecutada en esos otros. Esa fue la función cósmica que le fue impuesta a este ser, de manera que para eso fue creado. Cuando se rebeló contra las fuerzas deíficas oscuras, inició una singladura que aún continúa. Esta es a grandes rasgos la explicación de este simbre y de la labor cósmica de este ser. Eddejewe. Es fascinante, ojalá puedan adquirir este libro. Muchas gracias.